es que lo más probable es que sea algún objeto metálico. Entonces, si vemos algo que no corresponda a corteza ósea, que sea hiperdenso, pues tenemos que sospechar en un objeto metálico. Siguiente. Ahí está señalando la flechita. Siguiente. Ok, esta imagen, lo que tenemos aquí son dos imágenes de tomografía computarizada de órbita, pero en plano coronal, sin contraste, y tenemos dos técnicas de ventana. La de la izquierda es ventana de hueso y la de la derecha es ventana de tejidos blandos. ¿Puedo explicarle dos veces, por favor? Ok, los que están señalando las flechitas, primero a la izquierda, vemos que si utilizamos la técnica de simetría, vamos a ver que hay una clara fractura del piso de la órbita. Y si nos vamos al lado derecho, lo que está señalando la flecha es que al haber esa fractura, los senos paranasales ya no son hipodensos, cambió su densidad. ¿Por qué? Porque hubo una herniación de las estructuras que pertenecían a la cavidad del ojo y entraron básicamente al seno paranasal. Siguiente. Y por último les comparto cómo se solicita una tomografía computarizada. Lleva lo siguiente: tomografía computarizada de encéfalo y órbitas, con o sin contraste, según el contexto, ya lo vimos. Cortes finos para órbitas, con reconstrucción coronal, sagital y axial. Incluir ventana de tejidos blandos y ósea. Y también se nos recalca que debemos de incluir la sospecha diagnóstica para orientar al radiólogo a que nos dé una mejor imagen. Siguiente. Estas son mis referencias, sería todo de mi parte. Gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, doctor. Muy bien, muy clara la presentación. Seguimos con el siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta antes? A su compañero. Bueno, pues si no hay, pasamos a la siguiente ponente, por favor. ¿Me escuchan? Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfectamente. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Soy Enia Barrera y mi tema es inteligencia artificial en oftalmología, del tema métodos diagnósticos de imagen en oftalmología. Les voy a dar como que una explicación muy en general de la inteligencia artificial, qué es, cómo se aplica en oftalmología y cuáles son sus limitaciones actuales. Para comenzar, vamos a revisar pues unos conceptos básicos, ¿no? Primero vamos a definir inteligencia artificial. Esta se va a definir como todas las técnicas que permiten a las computadoras imitar a la inteligencia humana. Dentro de esta vamos a encontrar dos subconjuntos que permiten que funcionen. Primero tenemos el aprendizaje automático, que es un subconjunto que utiliza métodos estadísticos para mejorar las experiencias de las máquinas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le voy a dar a mi algoritmo de inteligencia artificial un montón de información y la va a analizar. Luego viene otro subconjunto aún más específico, que es el aprendizaje profundo o deep learning, que son redes neuronales artificiales. Esta lo que va a hacer clasificar la información y la va a relacionar. Y luego tenemos otro pequeño pues subconjunto, que es la reducción de dimensionalidad, que lo que va a hacer reducir la cantidad de variables para cuando nos dé un resultado el algoritmo, o sea, la inteligencia artificial, pues sea como que algo específico, ¿no? Por ejemplo, si nosotros lo aplicamos a la medicina, le vamos a dar un montón de imágenes en oftalmología, por ejemplo, de retinopatía diabética, y le podemos poner que estamos sospechando de retinopatía diabética y le damos la imagen que nosotros tenemos, y a reducir la dimensionalidad lo que va a hacer es que nos va a decir, bueno, pues si es esto o no tiene nada que ver. Ahorita le voy a especificar un poquito más. Hablando de la aplicación directamente ya en oftalmología, primero tenemos que empezar con el contexto, que es la limitación de especialistas. En el 2018 habían 4.431 oftalmólogos en México. Esto nos lleva a una sobredemanda de atención, por lo tanto se requiere de un método
pues automático, rápido, rentable, altamente sensible y altamente específico para reducir esta sobredemanda. En oftalmología tenemos la ventaja de que muchos de los diagnósticos son por imagen y esto también se puede pues usar al favor de la inteligencia artificial. En cuanto a las patologías identificadas, la verdad es que hay muchos algoritmos, pero el único que ha sido aprobado por la FDA y que ya está siendo usado es para la retinopatía diabética y es el IDXDR. Al ayudarnos con la inteligencia artificial, que pues es rápida y específica, nos da una eficiencia a los médicos, más que nada a los oftalmólogos, porque les permite, les permite dar una atención más personalizada, más directa, prevenir, y esto nos va a llevar exactamente a la prevención. Este es pues el algoritmo que les comenté, es el único que está en funcionamiento y es la maquinita de ahí. Sin embargo, hay muchos otros que todavía están pues en investigación o que no han sido aprobados y son para diferentes patologías. Tenemos que, como todos los métodos diagnósticos, tienen que tener un gold estándar, y el gold estándar en este caso lo van a dar los profesionales oftalmólogos. Las limitaciones actuales, pues yo les puse 5. Primero que nada está el fenómeno de descalificación, que es que cuando los médicos se empiezan a basar más en los métodos de imagen que en la clínica, y esto pues lo hemos visto varias veces, ¿no? Creo que todos. Luego tenemos también la incorporación del enfoque biopsicosocial, que eso no lo puede hacer todavía pues un algoritmo o la inteligencia artificial. Es algo que se está trabajando y que se espera que en el futuro se pueda pues introducir. Luego tenemos los criterios limitados de la investigación, o sea, en el momento que se investigan o que se ponen a correr estos algoritmos, las poblaciones pues son muy específicas, ¿no? Una población sana o una población enferma. Luego tenemos el temor al reemplazo por parte de los médicos. Y por último, pero más importante, el costo. El costo es muy alto, no solo del aparato, sino todo lo que tiene por detrás, la investigación, los protocolos, la población, las muestras, el tiempo que se invierte, la capacitación, la implementación de la maquinaria pues, en los hospitales. Y por último, pues mi conclusión es que la inteligencia artificial debe ayudar, no reemplazar a los oftalmólogos, simplemente debe ser vista como, pues como un método más de diagnóstico que se puede considerar, ¿no? Y por último, nada más para comentar, en Reino Unido ya se está implementando un método de screening para clasificar y evaluar a los pacientes con riesgo de glaucoma y otras enfermedades de la retina, y los resultados han sido altos índices de retención del paciente y satisfacción comparable con las clínicas convencionales. Y eso es todo por mi parte. Muy bien, excelente, doctora. Te felicito, muy bien tu presentación. Un tema muy novedoso. Y sí, preguntas a su compañera. Ciertamente esto les va a tocar cada vez más a ustedes, la inteligencia artificial en todas las áreas, y pues no va a reemplazar a los médicos físicamente, sino va a ser herramientas que va a promover, como bien comentó, para hacer algo de telemedicina, para poder apoyarse en los diagnósticos, para poder alertarnos de algunas de las cosas, y finalmente pues esto debe ser mayor hacia la prevención y detección oportuna de más enfermedades. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta para su compañera? Bueno. Correcto, pues. ¿Ya tienen alguna pregunta, alguna duda? Pasamos al siguiente. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a dar una breve presentación acerca de la fatiga visual asociada a la exposición a pantallas digitales. Siguiente, por favor.
Bueno, como introducción, pues tenemos que la salud visual pues, ha adquirido mayor importancia en los últimos años. Esto porque pues, cada vez se ve más incrementada la consulta en oftalmología. ¿Sí se ve bien? O sea, yo lo veo, sí lo veo. Sí, ok. Ajá, la salud visual ha adquirido mayor importancia en los últimos años. Esto porque pues, hay más consulta y cada vez las personas se atienden más los trastornos, sus patologías oculares. Tal es el caso de la fatiga visual, que se ha visto incrementada exponencialmente en los últimos años. Esto porque pues, cada vez hay una mayor exposición a pantallas digitales, cual se ve muy involucrado en este padecimiento. Y pues cuando la fatiga visual es debido a esa exposición, pues es lo que se conoce como un síndrome visual informático, y pues esto se ha dado más pues en los últimos años, como ya les había mencionado, con una mayor cantidad de pantallas digitales en todo nuestro medio, y aún más pues en esos últimos 2 años con lo de la pandemia, que todo se volvió prácticamente digital. Siguiente. Bueno, la definición del síndrome visual informático, que también se le puede conocer como fatiga ocular digital, pues de acuerdo con la Asociación Americana de Optometría, la definición es un grupo de problemas relacionados con los ojos que resultan del uso prolongado de computadoras, teléfonos celulares o pues en general, como ya les había dicho, con cualquier pantalla digital. Siguiente. Ok, algunos factores que intervienen en este problema. Bueno, como tal, el sexo femenino pues no es una condición que genere la fatiga visual. Sin embargo, la evidencia ha señalado que se ha visto que se asocia de manera significativa a este género, sin distinción de edad. O sea que es más común encontrar en mujeres la fatiga visual que en hombres. Y bueno, una asociación más significativa fue con el tiempo de exposición a la pantalla digital, el cual es un factor que interviene más, que sí interviene como tal en el desarrollo de esta patología. Se menciona que cuando uno se encuentra frente a la pantalla, pues la persona permanece sin parpadear por estar concentrado en el contenido que se está mostrando en la pantalla. Esto ocasiona resequedad en el ojo y posteriormente pues origina las molestias que se mencionan más adelante. Y bueno, reforzando el punto anterior, pues se dice que hay una mayor probabilidad de presentar síntomas de fatiga visual a un mayor número de horas expuesto frente a una pantalla digital. Siguiente. Ok, ahora hablando de la sintomatología, bueno, esta se relaciona con la distancia de visualización inadecuada, o sea que nos colocamos en una distancia inapropiada a la pantalla, o estamos en una mala postura al momento de visualizarla, o pues una combinación de estas dos. Bueno, ya hablando de la sintomatología como tal, pues hay distintos síntomas que se ven agrupados entre 3 grupos. Primero tenemos los trastornos oculares, en los que incluye el dolor o ardor local, cambios en el parpadeo, lagrimal excesivo u ojo seco. Después tenemos a las deficiencias visuales, como la fotosensibilidad, la visión borrosa, problemas de enfoque, visión doble o alteraciones en la percepción espacial. Y bueno, después tenemos síntomas generales que ya van del ojo, de cabeza, migraña, dolor de cuello y de espalda, o dolor y contracturas de hombros, entre otros. También cabe resaltar de que pues, la fatiga visual se dispone a otros trastornos o patologías oculares, como la miopía y el astigmatismo. Algunas recomendaciones
requieren. Bueno, como tal, son recomendaciones que no minimizan el problema, no lo solucionan, mucho menos van a curarlo. Sin embargo, no solucionan el problema, pero sí lo minimizan. Estas son tales como el uso de gafas que filtran la luz de las pantallas. También ajustar el color, la luz y el brillo de las pantallas a unos tonos más cálidos, los cuales son más agradables a la vista. También el hecho de parpadear más seguido ayuda a evitar la resequedad del ojo, como se mencionó anteriormente, y pues disminuir las molestias. Y bueno, ya por último también se menciona que es importante también recomendar una buena alimentación. Alimentos bajos en grasas y en azúcar, puesto que la alimentación pues se ve involucrada en todo lo relacionado al organismo, pues también en cuanto al ojo. Entonces, pues estas recomendaciones, como ya mencioné, no solucionan, sin embargo, sí minimizan el problema y prolongan el tiempo en el que se desarrolle la sintomatología o que dure menos el padecimiento. Siguiente. Bueno, ya como conclusión, recapitulando algunos puntos, la fatiga visual pues, se ve asociada significativamente a la exposición continua y prolongada a las pantallas digitales. Esta patología es de gran relevancia en la población global, pues, que se expone constantemente a las nuevas tecnologías. Y bueno, respecto a lo último que mencioné, si bien no se ha determinado una solución definitiva, existen algunas medidas preventivas o atenuantes de la sintomatología visual, como las que se mencionaron en las recomendaciones finales. Y pues eso sería todo respecto al tema. Solo faltan las referencias. Gracias. Perfecto, muy bien, doctor. Pues ha sido realmente, creo, ¿no? de las casos de consulta más importantes en este último año, ¿no? Exacerbado con la pandemia, con todo lo que pues, la gente toma clases y luego su ocio y dice, lo hacen a través de alguna pantalla. Entonces está muy bien, es una pregunta muy común en todas las consultas. Y pues aquí usted va a tocar recomendarles a sus pacientes, a las mamás de sus pacientes, pues todo esto, ¿no? Entonces realmente viene es muy oportuna la plática esa y esas recomendaciones. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver ahora Muy bien. Ahí estamos. ¿Ve mi presentación? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, correcto. Muy bien. Entonces, bueno, nos toca hablar de las urgencias oftalmológicas. Entonces, en este tema, lo primero que tenemos que ver, está en urgencias. Pues no hay que olvidar el ABCDE de las urgencias, ¿no? Primero, pues como dice el algoritmo, es regularse la vía aérea, la respiración. Se puede estar respirando, tiene libre, ¿sí? Después, si tiene libre las vías aéreas, si no hay ninguna obstrucción, si no pueden darle manejo. Luego, como está la circulación, es la C. Si no hay una hemorragia, si tiene pulso. Luego, si hay alguna cuestión que esté en deterioro, alguna disabilidad, algún daño que tenga el paciente, si hay algún tejido expuesto, alguna quemadura, alguna fractura, algo, y ya que hagan todo esto, que son las cosas que implican que son de vida o muerte, pues ya entonces que se aseguró esto, pues se puede hacer la evaluación oftalmológica. Realmente, en este caso, en un ambiente de urgencias, en un paciente politraumatizado,
pues los ojos son importantes, pero pues tienen su prioridad en el orden, ¿no? Entonces, pues ciertamente hay cosas más importantes, la respiración, la circulación, el pulso, como ya comentamos. Y pues ya muy bien, viene muy a propósito de la plática que dio su compañero sobre la tomografía, que pues es esencial para determinar si hay algún trauma, si hay fracturas, si hay pérdida de solución de continuidad o alguna alteración que hay que tener en cuenta. Se menciona estudios de gabinete más útiles en traumatismo, la tomografía, la resonancia magnética y el ultrasonido. Entonces, cuando usted esté frente a un traumatismo ocular, pues la historia clínica, como en todo en medicina, es parte fundamental y debe de registrarse perfectamente, sobre todo para cuestiones médico-legales. Entonces, primero, pues hay que saber cuál es el mecanismo de lesión, las circunstancias. Eso tiene importancia por porque ustedes pueden saber qué ocurrió. Si el paciente, por ejemplo, se acostó a dormir en una mesa radiante, tomada de sol, y luego al día siguiente o en la noche tiene mucho dolor, pues ustedes ya pueden asumir que puede haber sido una quemadura por radiación, por exposición a la luz ultravioleta o a la luz solar, ¿sí? Y eso, pues ustedes pueden tener una idea de cómo fue el mecanismo y qué van a encontrar. También hay que preguntar si existe alguna anormalidad persistente, ¿no? A lo mejor llega un paciente que no tiene un globo ocular de por sí y ustedes están angustiados porque el paciente ya no tiene un ojo. Y dice el paciente, pues ya lo perdí hace 10 años, ¿no? Es importante, además de las enfermedades sistémicas que tienen acá. Importante también preguntar qué sintió el paciente, cómo está la visión. A veces es difícil explorar no mantener una cartilla de Snellen o un proyector o de octotipos en las urgencias, pero pueden preguntar al paciente si él nota algo subjetivo en su cambio de la visión, si la ha disminuido, si la ve más borroso, si está viendo, si hay dolor, si tiene cuerpo extraño. Importante también, dependiendo del mecanismo, cómo está su inmunización. Más importante es si es un traumatismo con algún objeto metálico, algún clavo en el campo, pues preguntar si tiene inmunización contra tétanos. Si fue agredido por algún animal, pues se tiene que ver cómo está la inmunización de rabia y si aplica la aplicación de vacuna antirrábica. Mucho cuidado al estar explorando al paciente. Entonces, siempre con guantes y tener cuidado de que al estar examinando no deben de aumentar el daño, ¿no? Imagínense que en este paciente que estamos viendo en la fotografía, además de esta laceración o esta ruptura del párpado, pues tienen roto el globo ocular y ustedes quieren abrir la fuerza del globo ocular, pues pueden aumentar la lesión esta o inclusive causar pues que se salgan los tejidos, una destrucción de los tejidos oculares con la presión que ustedes hagan, ¿no? Entonces debe hacerlo con mucha precaución, limitarlo y bueno, muchas veces apenas es para que ustedes, si no son oftalmólogos, pues poder ver si hay alguna integridad, ¿no? Y poder referir al paciente o solicitar una interconsulta, más que referir, solicitar interconsulta a urgencias. Cuando se está pensando que pudiera haber una herida abierta del globo ocular, pues tiene que poner una cubierta, ya sea de plástico, de tela, de cartón, algo que ustedes puedan poner para que entonces alguna presión o algún golpe en el ojo en urgencias, pues no vaya a aumentar el daño. Importante, ya que viene esto del globo ocular, ver los párpados de anexos, fijarse bien cómo está la vía lagrimal, si está íntegra, si no está roto el punto lagrimal. Y también muy importante, ¿no? Recuerden que cuando tomemos la agudeza visual, los que ya vinieron a la práctica clínica, hablamos del agujero estenopeico, que es una manera de saber cuánto puede ver el paciente, si el paciente requiere lentes, si en el accidente perdió su lente y ustedes le dicen, pues ve borroso, pues un paciente miope, por ejemplo, pues puede malinterpretar y simplemente pues perdió sus lentes, ¿no? Entonces ustedes van a tomar la agudeza visual y lo pueden hacer, pues consideren utilizar un agujero estenopeico. Muy importante también, sobre todo si el paciente tiene trastornos de conciencia, la evaluación de las pupilas. Ya vimos que si hay una anisocoria, una midriasis, pues puede sospechar traumatismo craneoencefálico, un enclavamiento de las amígdalas, un aumento de la presión intracraniana. Entonces, todos esos elementos se tienen que tomar en cuenta a la hora de la exploración inicial. Si hablamos de heridas palpebrales,
pues prácticamente se pueden dividir en dos grandes grupos. Las que afectan el globo, afectan el borde del párpado, y las que no la alteran. ¿Por qué es importante? Porque si está roto, como en todos los ejemplos que vemos aquí, roto el párpado, ya hay una solución de continuidad entre el párpado o sea, en el borde, o como aquí que se arrancó inclusive hasta la vía lagrimal, con esta que hay una laceración profunda. Todas estas son lesiones graves que requieren manejo especializado y reparación pues, muy compleja. Si la laceración no afecta el párpado, por ejemplo, solo una laceración en la ceja o en el pómulo, bueno, pues aquí es limpiarlo y quizá considerar suturarlo en caso necesario, o hoy en día, pues como las cuestiones también médico-legales, pues si hay una lesión en cara, pues también debe ser considerado, pues llamar pues, al cirujano plástico, ¿no? Ahora, si ustedes están en una población lejana y ustedes sí pueden valorar hasta dónde llegar, ¿no? Pero siempre aquí como mensaje para que recuerden, heridas que afecten el borde palpebral deben ser siempre referidas y deben ser siempre tratadas, ¿sí? ¿Qué pueden hacerse de urgencia? Limpiar la herida, quitar pues, lo más posible los cuerpos extraños, material sucio, pueden tener tierra, pueden tener hierbas, maderas, todo. Pueden retirar con cuidado. Si hay una hemorragia activa, pues hacer hemostasis en la medida de lo posible para poder tener al paciente en mejores condiciones. Muy importante, aquí esta plática lo mencionó el doctor cuando habló de tomografía, ¿no? Aquí, pues ya lo dijo él muy bien, una fractura del piso de la órbita con la extrusión del tejido del contenido que está en la órbita hacia el seno paranasal. ¿Cómo puede ocurrir esto? Por ejemplo, un mecanismo es el blowout, el estallamiento, un pelotazo. Aquí las pelotas de tenis, de béisbol, de squash, tienen el tamaño ideal para producir un aumento brusco en la presión, como está aquí, y cómo se rompe el piso de la órbita con extrusión y atrapamiento del músculo. Si ustedes se fijan en esta fotografía, este es un paciente, un niño que le están pidiendo que levante los ojos, que mire hacia arriba, y ven como aquí no se mueve el ojo. Pueden ver también la equimosis, la hemorragia subconjuntival, la equimosis palpebral. ¿Y por qué no lo levanta? Pues porque al haber la fractura del piso de la órbita está atrapado el músculo recto inferior y por eso no mueve el ojo, ¿no? Es un dato de sospecha clínico que se confirma con una tomografía de una fractura del piso de la órbita. Y bueno, también cuando hablamos de trauma, pues se define toda agresión no médica ni quirúrgica en el globo ocular. Sus anexos y el nervio óptico. Es la definición de trauma oftalmológico. Y dependiendo de la etiología, pues hay varias clasificaciones. Puede ser físico por calor. Un paciente que por ejemplo, le estalló el boiler, el calentador en la cara, pues se queman las pestañas, se quema la superficie del globo ocular. Alguien que está utilizando pues una soldadura, se puede también quemar la superficie. Si estuvo expuesto, le cayó algún químico como un ácido o un álcali, las radiaciones, ya dijimos, la láser, luz ultravioleta, la radiación ionizante. Y si es un trauma mecánico, pues se clasifica en cerrado y abierto. Es importante el trauma ocular porque representa un número importante de ceguera unilateral. Se menciona casi al año 500,000 casos. Más casi el 80% de estos traumatismos tienen que ver con la afectación de la retina, ¿no? Del vitrio. Y bueno, como podrán ustedes imaginarse, pues esto se relaciona a actividades deportivas o actividades laborales. Por lo tanto, pues gente o pacientes que están expuestos a actividades físicas en el medio laboral, probablemente mayormente los hombres, entonces por eso predomina en la incidencia masculina en más del 80% y la edad promedio de trabajo que es la edad en que pueden estar más expuestos a traumatismos, ¿no? Asociado 96% a actividades laborales, casi siempre efectos contusos. También sospechar, según la historia de la clínica, pues si hay presencia de cuerpo extraño intraocular. Y bueno, tenemos las asociadas al deporte, como la imagen que tenemos acá, accidentes de tránsito, violencia doméstica, también hay que tener en cuenta todo esto, ¿no?
si ustedes están sospechando violencia doméstica, ya sea hacia pues, al cónyuge, a la pareja o a algún niño, pues esto es importante, deben de detectarlo, sospecharlo, y en caso necesario, es obligación reportar a las autoridades, ¿sí? También, pues, el alcohol y las drogas, pues, aumentan la incidencia por todos los accesos a la violencia que esto implica. Y ya lo comentamos, debe todo estar bien documentado, fotografiado, registrado, por escrito y por las cuestiones legales, ¿no? Muchas veces, a veces en el trauma, pues no, desgraciadamente el familiar o el afectado no busca quién lo agarró, sino quién la paga. Y tristemente muchas demandas médicas terminan contra el médico de tratar de ayudarlo y no contra el que ocasionó el trauma. Entonces, pues es muy importante que ustedes estén bien protegidos al enfrentarse con esto, tener todo bien registrado, todo bien descrito. Aquí tenemos un ejemplo de quemadura térmica, paciente que se quemó, le pudo haber caído fuego, aceite, cualquier cosa caliente. Entonces aquí hay que tener en cuenta que están viendo no un ojo, sino toda una persona. Entonces debe ser evaluado todo el organismo, ¿sí? Mientras mayor superficie de quemadura esté, mayor es el riesgo, mayor problema, mayor riesgo inclusive para la vida, ¿no? Entonces aquí, como ya puse acá, manejo integral de todo el organismo y debe ser esto sin unidades de quemados. La manipulación ocular es lo menos posible, proteger con un ungüento, con un anestésico para que pueda explorarse, un colirio antibiótico, ¿sí? Con gotas, y no poner el ungüento para no producir dificultades para la exploración o daño. Bien importante que recuerden esto. Es el paciente que estaba, por ejemplo, manejando limpieza en la casa o está en un drenaje con amoníaco, con las soluciones como del drano, o se estalló el acumulador, o en la construcción les cayó cal o cemento. Cualquiera de estas sustancias causan grave daño porque van quemando los tejidos. Es más peligroso un álcali, porque el álcali va disolviendo las grasas y penetra. Y una vez que penetra al organismo, sigue quemando todas las estructuras hasta que se neutraliza, pero el daño es más potencial. En cambio, el ácido causa la quemadura en el instante y ya cuando el enjuague se lava, pues ya no sigue penetrando. Entonces, siempre es importante la historia para saber qué fue lo que le cayó y todo. ¿Qué les toca a ustedes? Si están presentes en el momento de que ocurrió el accidente, pues hay que lavar, lavar y lavar, ¿sí? Si en ese momento no están allá donde haya pasado, con agua. Y si ya están luego si están luego en una sala de urgencias, ya que de repente llegó, hay que hacer pues con un equipo de venoclisis, sin aguja, con solo la manguera, colgar una solución fisiológica e irrigar el globo ocular lo más posible para tratar de retirar lo más que se pueda todo el agente químico, ¿no? Ciertamente, pues tiene que cerciorarse de que la superficie ocular esté íntegra, que no haya una ruptura del globo ocular. Si es así, pues es lavar superficial y pues el manejo referido, ¿no? Pero bueno, el lavado inmediato puede ser la diferencia entre la cantidad o la severidad de las secuelas que pueden presentar una quemadura. En las quemaduras, en el manejo está el manejo inmediato, el manejo a largo plazo de las secuelas. Entonces, si esto se limita el daño con un lavado adecuado, le pueden cambiar la historia o la vida a estos pacientes. En la radiación ya lo mencionábamos, aquellos soldadores o los que no te ponen protección o que toman el sol o que te meten las camas de bronceador y no se protegen bien, pueden tener quemaduras. Típicamente el dolor empieza muy intenso, una fotofobia importante que va a empeorar hasta 4 u 8 horas después de la exposición. Y también, pues aquellos pacientes casi ya no se da la radioterapia hoy en día que se utiliza para cualquier tipo de cáncer, pues ya casi no se ven quemaduras porque ahora son más sofisticados los equipos más finos y dirigen mejor la radiación. Sin embargo, también está descrita la quemadura por radiación. Algunas sectas, algunas prácticas religiosas o simplemente alguien que no se tuvo el cuidado, tratan de aguantar quien ve más tiempo el sol
y se pueden producir quemaduras a veces en nuestros eclipses de sol. Por tratar de verlos se queman las máculas o la superficie del globo ocular y también dan quemaduras en esto, ¿no? La radiación con microondas, si está pues, muy intenso, pues también podría producirse daño. Bueno, tema importante también, la clasificación de trauma ocular. Aquí pues es importante que ustedes revisen esto que es la Birmingham Eye Trauma Terminology, el Ocular Trauma Score, que son una serie de clasificaciones y de un algoritmo para poder saber el manejo y la gravedad de un paciente, ¿no? En esta fotografía pues estamos viendo IPEMA, sangre en la cámara anterior con un nivel. Aquí tuvo un traumatismo este paciente y son más cuidadosos, van a ver que aquí se ve como que más hundido la cámara anterior. Quizá tuvo aquí un daño a lo que es el ángulo de la cámara del ojo. Dos divisiones grandes de trauma ocular, primero en cerrado y en abierto, ¿no? Por su definición, un trauma cerrado es aquel en que está íntegra la pared del ojo. Puede ser una contusión, el simple golpe, o puede ser una laceración, se levanta una lamela, una pequeña capa del tejido, esa conjuntiva, esclerótica, sin que llegue a haber ruptura o perforación del globo, ¿no? Se mantiene la pared íntegra. Cuando hay una solución de continuidad de las paredes del globo ocular, ya se habla de laceración, si es un punto limitante, o si está el mecanismo de estallamiento del globo ocular, se habla de ruptura. Y en laceraciones, pues tenemos tres puntos: la perforante, el cuerpo extraño intraocular y el trauma penetrante. Aquí tenemos algunas definiciones. En globo cerrado, la contusión, como ya les mencioné, no es a todo el grosor, puede ser cualquier objeto que destruya o cause una deformidad del globo ocular. La pared del globo ocular está íntegra, ¿sí? O un cuerpo extraño superficial. Y dependiendo de qué tan extenso esté, pues hay zona 1, 2 y 3. Si está en la conjuntiva, es externa, con esclera, si ya se va a hacer más interno el daño, la cámara anterior hasta la cápsula posterior, es en zona 2. Y cuando afecta la retina, la pared vítrea, por el traumatismo, es la zona 3. Un defecto pupilar aferente podría hablarnos de un daño al nervio óptico y checar la agudeza visual. En una lesión a globo abierto, pues ya la ruptura implica que la lesión es a todo espesor o a todo grosor, ya sea por un objeto contuso, ¿sí? Y que causa que se rompa el hecho de que el mecanismo va de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera por la presión, aumenta la presión por el golpe y se rompe el globo ocular. Es un estallamiento del globo ocular. En una trauma penetrante es un objeto filoso y el mecanismo es de fuera hacia adentro. Y un trauma perforante, esto es importante, ¿sí? Puede ser pregunta de examen, es una lesión que va a haber un agujero de entrada y salida. O sea, entró por un lado el cuerpo extraño, un alambre, un proyectil, y salió por otro sitio. O sea, hay dos sitios, o dos lesiones. El cuerpo extraño intraocular, pues eso va a depender de su etiología, metálico, de qué tipo de metal es, si es de vidrio, si es vegetal, y esto pues también eso aumenta la gravedad y las secuelas. Y se hablan de las zonas en el globo abierto, zona 1 si la lesión o la ruptura llega hasta el limbo, si la zona 2 si va del limbo hasta 5 milímetros detrás y más de 5 milímetros ya se considera en zona 3. Entonces, pues en la creación del trauma score, dependiendo de lo que son las visiones pues, y si hay otros detalles, se van dando puntos. Y mientras más puntos, pues es factor pronóstico, ¿no? Entonces, que lo tengan como referencia, ¿sí? Y aquí está. Ciertamente, a mayor puntuación, pues el riesgo de que tenga más problemas, pues es mayor. Por ejemplo, si un paciente tiene 92 o 100 de puntuación, pues es posible de que tenga una visión final del 94%, una buena visión. Pero un paciente con un puntaje muy pobre, a lo mejor ya queda en no percepción de luz o percepción luminosa o con una visión muy limitada, ¿no? Entonces, esa clasificación va en ese sentido. O sea, la calificación.
Aquí hablamos, entonces, reforzando un trauma penetrante, como por ejemplo una aguja, o aquí en la fotografía que vemos este clavo acá. Si solo penetra en hacia ese punto y no es un orificio, es penetrante. Si atravesó entró por un lado y salió por otro, se llama perforante. Y ya les comenté, por ejemplo, ya hace un par de semanas tuve que operar a una paciente ya de la tercera edad que habían operado cataratas algunos años antes y pues está en su jardín, se resbala y cae y aterriza con el ojo en el grifo de la llave del jardín. Y pues tuvo esa serie de casos, llegó así, con una mala visión, la cámara anterior profunda, el ojo estaba suave, flojo, había sangre en la cavidad vítrea y tenía una equimosis muy severa. Aquí pues se sospecha de ruptura ocular, hubo que entrar a explorar este ojo, suturar la pared y hacer una vitrectomía. Pero si ustedes ven un paciente con estas características, hay que sospechar estallamiento del globo ocular. Y otras lesiones en el trauma contuso. Aquí está el mecanismo. Cuando viene un golpe directo al ojo, un puñetazo, un pelotazo, pues ocurren dos cosas. Se contrae la pared del globo ocular, la esclera, a un sitio y regresa. Y a otra velocidad se contrae y regresa el contenido de la cavidad del ojo. Entonces tenemos un mecanismo como de resorteo. Y ese doble chicotazo que da el encogerse y desencogerse a diferentes velocidades también ocasiona más lesiones, ¿no? Entonces aquí tenemos unos ejemplos. En esta fotografía que está acá vemos cómo el esfínter de la pupila está diferente, no está regular, hay ruptura del esfínter. Aquí la retina se ve de color blanquecino y eso se llama contusión de la retina, que es por desorganización de las fibras nerviosas de la retina y tiene esta coloración. Si a veces afecta la mácula, el paciente puede perder también la visión. Puede haber daño en lo que es la mácula, como vemos acá en esta tomografía de coherencia óptica. Aquí vemos cómo puede haber este arrancamiento de la raíz del iris por el traumatismo. Y aquí vemos pues todo lo que es la hemorragia subconjuntival y la equimosis en un paciente que recibió un puñetazo. Entonces aquí hay que explorar movimientos, pupilas, visión. En caso necesario, hacerle los estudios de imagen para descartar otras lesiones, fracturas, ¿no? En una laceración mencionábamos que tiene que haber una ruptura del espesor del globo ocular y aquí hay salida de tejido. Aquí está saliendo el iris por este orificio que hubo aquí en la herida. Luego vemos la pupila irregular, deforme. Aquí está saliendo el iris a través de una herida de la córnea, aquí también. Y aquí vemos una imagen ya que se fue operado, cómo está la línea de sutura. Perdió cristalino probablemente, perdió iris. Y es un caso malo porque presenta la cara con secuelas. Sí, con tanto una secuela acá que esto le va a impedir pues, una visión adecuada, ¿no? Realmente el ojo no perdona mucho las lesiones, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos. Paciente, un tornero o uno que explotó dinamita o cualquier cosa, hay un cuerpo con un proyectil y como penetra y según la trayectoria se puede incrustar en la retina libre y causar daño dependiendo de las estructuras que atraviese. Aquí estamos en una cirugía de retina para tratar de extraer un cuerpo extraño que está acá. Y el cuerpo extraño pues también se puede documentar su presencia por medio de una tomografía axial computarizada. Aquí está contraindicada la resonancia magnética porque, pues, como ustedes pueden imaginarse, si meten a ustedes a un imán por un aparato de esos, la resonancia magnética de estas magnitudes, pues van a producir movimiento del cuerpo extraño dentro del ojo y pueden aumentar más lesiones por esto, ¿no? Entonces, el estudio de lesión aquí es una tomografía. Menciona aparte, pues cuando siempre que hay una penetración o una lesión, un cuerpo extraño o sin él, una laceración, pues también pueden entrar bacterias. Y tenemos acá, pues la endoftalmitis, que es un tema también de gravedad que puede ser tanto en lo que es trauma ocular, también desafortunadamente se puede presentar después de una cirugía oftalmológica, o también en algunos pacientes que tienen depresión de su sistema inmunológico puede haber una dolencia endógena. Esta infección se puede presentar por émbolos sépticos que viajan a través de la sangre y llegan al ojo y causan una infección severa, ¿no? Por ejemplo, un paciente hospitalizado en terapia intensiva o que tiene una sepsis
puede hacer émbolos y tener, por ejemplo, micosis intraocular por émbolos que tuvo en otro sitio. Entonces, esas son las endospermitis endógenas. Y aquí está, la que está más asociada a cirugía, pues es más común después de la catarata, en parte porque finalmente la catarata es la cirugía ocular que más se realiza en el mundo y por lo tanto pues aumenta la incidencia. Su incidencia va del 0.13% a 0.7%, no es muy frecuente, ¿sí? Pero cuando se presenta es verdaderamente un problema, ¿no? Casi siempre el origen de la endoftalmitis es la exógena, estamos hablando, después de una cirugía, es la misma flora del paciente. Entonces, un paciente que tuvo una infección de vías lagrimales, una dacrocistitis, una blefaritis, si no se detectó, no se manejó y se operó a este paciente, pues hay posibilidades de que esos microorganismos colonicen el interior del ojo. Aquí tenemos una incidencia de los más comunes, el más frecuentemente Staphylococcus epidermidis, 70%, Staph aureus, 10%, Streptococcus, 9%, Enterococos, 2%, y las gram negativas, como 6%, y aquí desafortunadamente, aunque es poco frecuente, cuando le toca a un paciente Pseudomonas aeruginosa, es una tragedia, los ojos se licúan, se deshacen en pocos días, y es tremendamente destructora y muy difícil de manejar estos casos. Ya comentamos factores de riesgo, pues cualquier condición que aumente la cantidad de bacterias en la superficie ocular, como una blefaritis, una canaliculitis, la restenosis, el uso de lentes de contacto, usar prótesis en el otro ojo, todo esto puede ocasionar que aumente el riesgo de infecciones. También anomalías del párpado, como un entropión, puede ocasionar que posterior a la cirugía pues, se presenten una infección de estas. O aquellos pacientes que por algún problema tienen inmunosupresión, ya sea por alguna enfermedad o por algún tratamiento, pues están en mayor riesgo de presentar endoftalmitis. Aquí está la incidencia otra vez, más comúnmente en los hombres que en las mujeres. No es mucha, pero sí hay una diferencia estadística. La edad, pues es quizá la edad que más se operan las cataratas, a más de 85 años, aunque también se presenta en otros momentos. Si la cirugía de catarata fue complicada, se rompió la cápsula posterior o se deterioró, pues entonces aumenta el riesgo de esto. Y bueno, ¿qué ha pasado? Si al empezar a cambiar las conductas, al usar antibiótico durante la cirugía, a incluirlo o aplicarlo en esto, hay estudios que comprueban que se reduce la incidencia de endoftalmitis hasta 0.08%. Entonces, estos tratamientos profilácticos y el aseo previo, pues también tienen una importancia en la reducción de esas infecciones. La preparación es muy importante. Esto, pues, lo decimos siempre a los oftalmólogos generales. Cuando hablamos de endoftalmitis, pues la preparación es importante. Y a veces esto no se hace en la medida que se debe hacer y se presentan las infecciones con más frecuencia, ¿no? Entonces, aquí usar la povidona en la piel al 5 y 10%, y ya en el ojo más diluido. Esto va a eliminar hasta el 96% de las infecciones, ¿no? Y siempre pues ayudar a utilizar instrumentos como un plástico adhesivo para aislar las pestañas, aislar el borde palpebral. Eso también va a ayudar en la reducción de las infecciones. Y bueno, aquí están los protocolos para tratamiento. Son pacientes que deben ser hospitalizados. Se debe tomar una biopsia de vitrio para prótesis cultivo. De manera empírica, en lo que sale el cultivo, pues se inyecta vancomicina para cubrir gram positivos, ceftazidima para cubrir gram negativos, ¿no? En caso de que sea alérgico a penicilina, pues usamos la amikacina. Y se puede poner también de manera intravítrea, además de ácido conjuntival. El tratamiento sistémico no es tan útil porque no llega a la concentración adecuada a lo que es el ojo, ¿no? Entonces es más efectivo la inyección intravítrea. Muy bien. Pues
Aquí está el tema. Si tienen alguna pregunta. Yo tengo una duda. Sí. En mi caso, mi abuela se murió hace varios años, tuvo un trauma por estallamiento. De hecho, lo operaron ahí en Retimedi, tengo entendido, pero años después, sí se le salvó el ojo, pero años después tuvo cataratas en ese ojo, solo en ese ojo y perdió la vista. Leí que podían darse cataratas después de un trauma severo en el ojo. ¿Por qué se da eso? Y si se pueden corregir, ¿sí se pueden corregir o mejor se quedan así? No se puede operar la catarata si tiene potencial visual, si esta estructura está bien, se puede operar la catarata y podría recuperar la visión que tenía pues, después del trauma. ¿Sí? Un traumatismo te puede dar lesiones en el momento, días después, semanas, meses o inclusive años después del evento puede haber secuelas. ¿Sí? Las más tardías, catarata es una de ellas, glaucoma es otra, ¿sí? Una atrofia del nervio óptico que puede deteriorarse con el tiempo. Pero bueno, si estuvo bien y el desarrollo de catarata, pues podría operarse, ¿no? Ahora, si de repente, pues ya el potencial visual será muy malo o nada que la percepción de luz, a veces pues se opta por ya no hacer nada más. Pero bueno, aquí hay que evaluar caso por caso, ¿no? Tomando en cuenta si vamos a hablar de tu familiar. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿es la última clase o falta algún tema? Creo que ya lo único que nos queda es la última sesión, que los que faltan empezar su trabajo. El cronograma que decía al principio, que ya este es el último tema. Entonces ya lo que falta son los últimos, creo que ustedes no han presentado algunos de ustedes, creo que quedan 6 pendientes, ¿no? Sí, doctor, quedamos 6. Ahí está, entonces esos 6 van a tener la oportunidad de presentar su trabajo. Y bueno, y ya después de eso viene su examen, va a ser en enero, entonces pues aprovechen estos días para que estudien, lean todos los temas. El examen se basa en el libro de texto y en lo que se dice en las clases, ¿no? Y a lo mejor incluye alguna cosa de las clases de sus compañeros, así que pues, revisen sus apuntes y todo lo que hayan entendido para que puedan tener un buen examen. Disculpe, doctor, ¿qué fecha va a ser el examen? Yo creo que está entre la segunda semana de enero, tengo que definirlo con el doctor Herrera. Ya les avisamos con oportunidad, ¿no? Doctor, disculpe, solo quería mencionar, o sea, por si usted lo quiere tomar en consideración, solo que el 18 presentamos los 2 grupos cirugía, o sea, no sé si usted podría, Sí, habitualmente no se les examina el mismo día una cosa, ¿no? Entonces, por eso lo veo con el doctor Herrera, que en las fechas y se mueve, ya sea unos días antes, unos días después, ya eso lo veo con él. Así pasó con el grupo anterior, el día que estaba programado en el programa que a mí me dieron, en el texto, en el calendario que me mandaron al principio, pues estaba esas fechas, pero pues se mueven de acuerdo a lo que tienen sus otros exámenes, ¿no? Yo creo que eso ya en los primeros días de enero ya se define la fecha y se les avisa con oportunidad. Que si el 18 tienen ustedes su examen, pues no va a ser ese día el examen de oftalmo. ¿Ok? Ok, Y doctor. bueno, si faltan también un grupo que quiera venir luego para la parte práctica, pues eso es, como te he dicho, extracurricular. Eso lo formamos de acuerdo ya empezando el año, ¿no?
Ok, doctor, perfecto. Esto de solo que los que quieran exponer, esto de qué fecha quisiera que expongamos o cómo lo hacemos. ¿Ustedes cómo regresan de clases? Es que la rectoría envió un comunicado y decía que según esto empezamos virtual el 10 y el 17 pues algunos talleres presenciales. Entonces no sabría decirle. Pues si empiezan ya el 10, pues yo creo que sería el día 12. El día 12, que es miércoles, que sería el día que tenían la exposición sus compañeros. Y ya para eso, pues ya lo que seguiría es el examen. ¿Sí? Doctor, ¿el examen sería virtual o presencial? Pues lo más probable que sea virtual como ha sido hasta ahora, ¿no? Creo que todavía no han regresado, a menos que digan algo distinto ya con la coordinación, con el doctor Herrera, que nos digan lo contrario, pero hasta ahorita pues va a ser posiblemente en plataforma como está, ¿no? Pero pues eso ya lo afinamos con el doctor Herrera. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Pues entonces si no queda nada más pendiente, pues que pasen muy bonitas fiestas, que estén con su familia, que estudien, que descansen y que regresen con nuevos bríos el próximo año para seguir su formación. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues que buena tarde y buen fin de Gracias, año. doctor. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Igualmente, doctor, gracias.